En medio de mucha expectativa, pero también de un llamado a la calma, siguen las alertas en el planeta por el coronavirus o COVID-19. A esta hora de la mañana estamos con Carlos Eduardo Pérez Santamaría, quien es infectólogo de la Clínica Samaritana de Bogotá y nos acompaña a esta hora de la mañana. Gracias, doctor, por estar con nosotros. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Gracias por la invitación. ¿Cómo está en este momento? ¿Cómo se comporta este virus en el planeta? El virus lo que está mostrando ahorita es un comportamiento que en China, donde es su origen, están disminuyendo los casos, están aumentando la tasa de los pacientes recuperados, incluso hay poblaciones en China que ya han bajado su alerta de alerta roja a alerta amarilla o verde, señalando que no hay nuevos casos. Lo que ha cambiado es que hay aparición de casos en Estados Unidos, en España, en Irán, el caso que hay en Brasil, el aumento de los casos en Italia y en algunas partes de Europa como España, que hace que haya una dinámica que era esperada para el comportamiento de este virus. Las cifras crecen, pero la verdad no son tan dramáticas. El comportamiento sigue siendo similar, son más o menos el 98% de los casos están contenidos en China, sí. 2%, 3% fuera de China, en donde se ha aumentado el número de casos. Sin embargo, como le digo, esto es una situación que esperábamos y es una situación que es el comportamiento que podría tener un virus respiratorio de estas características. Claro, hablemos un poco, doctor, de las medidas adoptadas y las recomendaciones tanto en los países que ya tienen la presencia del virus como en los que no, que es el caso de Colombia. Nosotros tenemos 3 fases para atender. Antes de que llegue una epidemia tenemos que hacer la prevención. Cuando llega una epidemia tenemos que hacer la contención y cuando la epidemia se ha diseminado, por decirlo así, la mitigación del daño. Nosotros estamos en la fase más importante, que es prevenir la enfermedad. Para prevenir la enfermedad son 3 elementos sencillos: lavarse las manos, sí, protegerse en la tos en caso de que haya tos con el hombro y utilizar pañuelos desechables para limpiar las secreciones respiratorias. Pero quiero llamarles la atención sobre el uso de los tapabocas, porque sí, en los tapabocas es un recurso que tenemos que utilizar cuando la persona tiene síntomas y para evitar la transmisión del virus. Pero si las personas no tienen síntomas, no es necesario agotar un recurso que vamos a necesitar después. El llamado al uso prudente de los tapabocas es un llamado que en esta fase de prevención es importante. Cuando tengamos la fase de contención y mitigación, podría ser más importante el uso de tapabocas, pero no en este momento. Sí, el lavado de manos, que usted lo mencionaba, es buena parte de la clave. Y la gente se pregunta, ¿pero qué tienen que ver las manos con el patrón respiratorio? Nosotros nos tocamos la cara cerca de 17 a 20 veces por hora y eso hace que estemos en contacto con las secreciones respiratorias después de usar un pañuelo, después de toser, la tenemos en las manos. Y cuando hay una superficie y en esa superficie hay gotitas, cuando tocamos esas goticas con la superficie se puede contagiar el virus. Lavarse las manos es un procedimiento sencillo que demora 20 segundos con agua y jabón, frotándose las palmas entre los dedos, sí, y eliminando el jabón. Esa medida protege cerca del 50% de los virus respiratorios. Por eso, cuando algunas personas dicen ¿qué puedo hacer para evitar la epidemia?, lo mejor es cuidarse, y cuidarse es lavarse las manos la mayoría de veces que pueda. ¿Hay una población de pronto más vulnerable que otra con el virus? Esa es una muy buena pregunta, porque tener coronavirus significa que en el 80% de población no van a saber ni siquiera que tienen coronavirus. Es una enfermedad leve y es un estado gripal. Estamos hablando que de 100 personas, 80 no van a tener ningún problema. De esas 20 personas que quedan, 15 de ellas van a requerir algún cuidado médico, algún manejo, pero no van a morir. El coronavirus no significa ni es sinónimo de muerte, es lo absoluto. De esas 20, 5 personas van a requerir cuidado intensivo y 2 personas de ellas pueden tener un desenlace que es fatal. ¿Pero qué grupos de personas? Son generalmente personas mayores, de 70, 80 años, personas que tienen alteraciones en sus defensas o que tienen varias comorbilidades. Pero también es importante decir que no el hecho de tener coronavirus y 80 años signifique muerte. Es que es un grupo de personas que tienen debilidad en su sistema inmunológico que pueden llevar a la enfermedad. ¿Hay alguna fórmula que permita aumentar las defensas, el sistema inmunológico? Excelente pregunta, porque no lo hay. Lo mejor es nutrirse y comer, no creer en el internet,
no creer en estos falsos pseudocientíficos que promueven medicamentos que aumentan el sistema inmune. Lo único que aumenta el sistema inmune es una buena alimentación, hacer ejercicio, consultar al médico y cuidar su estado de salud. No existe ningún tipo de medicamento y no hay que creer en estas farsas que hay, que están aprovechando el miedo para poder hacer un negocio. Concéntrese en lo importante, lavarse las manos, protegerse las vías respiratorias si tiene síntomas, estar en la casa si tiene un resfriado y consultar al médico solamente si siente que empeora. Tenemos a esta hora, doctor, también participación de nuestros televidentes a través de las redes sociales. Carlos Acevedo dice, una noticia exagerada debido a que en épocas anteriores ya han existido otros virus a los cuales por falta de tecnología no les han hecho tanto escándalo, como por ejemplo el virus H1N1 que tuvo más de 150.000 muertos en el mundo. ¿Qué opina usted? Mire, la situación, nosotros estamos acostumbrados a todo llevarlo a los extremos. No podemos ni minimizar porque estamos ante una situación grave, pero no podemos maximizar que va a ser el fin del mundo ni el apocalipsis now. Conocemos las epidemias, hemos tenido epidemias de virus de influenza y ya hemos tenido 2 epidemias de coronavirus. Cada vez hemos aprendido mejor cómo actuar. Nosotros tenemos que ser en este momento no minimizar, pero tampoco no dejar de estar atentos. Unas medidas tan fáciles como las que acabo de mencionar son la clave para eliminar o para prevenir que los virus ingresen o que no hagan más daño de lo que pueden hacer o que no se diseminen más. Entonces concentrémonos en la prevención y no en la especulación. Si se presentara un caso, ¿está preparado el sistema de salud de nuestro país? Yo creo que ningún sistema de salud tiene la suficiente robustez para estar preparado, porque la preparación parte de la educación y esa es la fase fundamental en la que estamos hoy. Ya la fase de infraestructura, de consecución de materiales, es una fase un poco más compleja. Yo creo en el Ministerio y creo en el Instituto Nacional de Salud. Han hecho un muy buen trabajo, creo que estamos muy bien liderados y en este momento nosotros debemos dejar de reclamar para actuar, acompañar y ser solidarios, porque aquí se trata de poner los egos y trabajar por todos, porque aquí no trabajamos por personas que crean o piensen distinto a nosotros, trabajamos por nuestros hijos, por nosotros mismos y tenemos que ser solidarios como humanos. Hay que creer en las instituciones y hay que seguir trabajando con ellas. Ya hay cierta, inclusive, estigmatización por lo que está ocurriendo con los colombianos repatriados que están en la Villa Deportiva aquí en el occidente de Bogotá. El llamado para los vecinos y para las otras personas. No, totalmente desproporcionado. Estos hombres, yo pienso que nosotros tenemos que concentrarnos no en eso, porque eso es lo que genera ese estigma. Ahora vamos a tener estigma de la gente que venga de Italia, ahora vamos a tener estigma de la gente que venga de Inglaterra. ¿Qué va a pasar con eso? El virus inevitablemente va a estar en la mayoría del mundo. Eso no, digamos que eso no hay problema, no va a haber ninguna discusión. Lo que nosotros tenemos que hacer es dejar de pensar que la solución del virus es estigmatizar a un grupo de personas, porque cuando nosotros seamos los que seamos portadores no vamos a necesitar ayuda, acompañamiento y solidaridad. No más especulación, más ciencia, más llamado a la solidaridad y menos llamado al espectáculo. En el caso de los controles que, por ejemplo, hay en migración, ¿las medidas son las correctas? Son las correctas, pero recuerden que el uso de los filtros reduce la probabilidad 30 o 40%, no 100%, porque hay cada vez más evidencia de que hay personas que pueden portar el virus sin presentar mayores síntomas. Entonces, los filtros se deben usar, se deben seguir haciendo las encuestas, hay que fortalecerse, pero hay que promover a que la gente también diga la verdad, porque conocimos en épocas anteriores, en la influenza, que, por ejemplo, las personas decían que no venían de México, aterrizaban en un país, quedaban un día en un país y al otro día, no, yo provengo de Santiago de Chile, y entonces se perdía ese nexo epidemiológico. Más que el control de la migración es también llamar a la real sinceridad de las personas, porque en esto tenemos que, por miedo al estigma, mucha gente no dice la verdad y dice mentiras. Aquí tenemos que ser solidarios y decir la verdad para que se puedan tomar las medidas. Tenemos más participación de nuestros televidentes. Coke dice, saludos desde Los Llanos. ¿Qué tan cierto es que en climas cálidos el virus no prospera? Los virus no prosperan cuando los virus prosperan en la humedad.
Y sí es cierto que sobreviven más cuando los climas son templados o fríos. Cuando las temperaturas son más altas, sobreviven menos. Pero tal vez el mejor antiviral es limpiar las superficies. Mientras esté seco, no hay proliferación de virus. La humedad es lo que puede hacer que el virus pueda sobrevivir en las superficies. Entonces, sí hay alguna razón en eso, pero lo más importante es secar las superficies. Doctor, ¿qué lógica hay en el caso que se reportó en Estados Unidos donde el paciente no había viajado ni tenido contacto con nadie que tuviera el coronavirus? ¿No? Y también pasó en Italia. Los primeros casos de Italia no tuvieron relación, ni se conoce relación con personas de China. Lo mismo pasa en Irán. Muy probablemente nosotros todavía no conozcamos mucho de la cadena, de la forma de transmisión, o se plantea también que el hecho de que haya personas asintomáticas que puedan transmitir el virus sea una explicación, y eso hace que haya en otros sitios no haya un nexo tan claro y que pueda aparecer el virus. Por eso a mí me parece que es inevitable que sigan apareciendo casos nuevos, y no se trata de registrar los casos nuevos, sino lo que ha pasado en China. Sí. Cada vez hay más personas curadas, cada vez hay menos, hay un descenso, es decir, que todos sus esfuerzos han logrado disminuir los casos y deberíamos seguir el ejemplo de ellos. Claro, porque es que se habla más o menos de contagiados o infectados, cerca de 100.000 personas en el mundo, infectados que han muerto por lo menos cerca de los 3.000. Uno diría, bueno, la cifra se puede ver de dos formas. El 97% se han salvado. Este es el mensaje. El mensaje, claro que nos preocupan los muertos, pero el mensaje es que la mayoría de personas no van a morir y no van a tener una enfermedad que requiera y debilidad. Por eso yo he pensado que debemos hacer una coronotranquilidad, llamar a la coronocalma y dejar el coronoespectáculo, porque nosotros tenemos que concentrarnos en lo realmente importante, que es prevenir la enfermedad y no atribuir con un número de muertos creciente, mientras el dengue ha matado muchas más personas, mientras las influencias estacionales han matado muchas más personas y tenemos muchos más problemas que podemos afrontar. Sin duda, todo lo que hagamos para el coronavirus nos va a prevenir otras infecciones más graves, como los virus de influenza y los virus respiratorios que estamos a puertas del nuevo pico. Por eso sí llamo la atención a que estas medidas no sean solamente para esto del coronavirus, sino sean una constante en la humanidad y a través del tiempo. Es el doctor Carlos Eduardo Pérez Santamaría, infectólogo de la Clínica Samaritana. Muchas gracias, Doc, por estar con nosotros aquí a esta hora echando lápiz. Muchas gracias a ustedes por la invitación, muy amables. Tenemos a esta hora también los resultados de nuestra encuesta, de nuestra conversación en Facebook a la pregunta: las medidas que se han tomado y la información que ha recibido estos días sobre el contagio y el manejo del coronavirus le dan más tranquilidad. No, el 82%, sí el 18%, 4.600 votos. Participaciones. Y atentos que a partir de las 11 de la mañana en las plataformas digitales de Noticias Caracol tendremos una transmisión especial en vivo con la doctora Fernanda y otros expertos para analizar de manera seria y responsable todo lo relacionado con este COVID-19. Conéctese a noticiascaracol.com y nuestras redes sociales. Envíe sus preguntas con el numeral El Coronavirus Es. Los esperamos, doctor. Gracias. Que esté muy bien. Hasta luego.